Con mucho gusto, señor subsecretario. Muy buenas tardes con todas y todos. Vamos a iniciar con la conferencia de prensa del día de hoy. 63 días ya de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Estamos iniciando lo que será la última semana completa de esta actividad nacional que en su momento, como ustedes saben, tuvo como objetivo mitigar la transmisión, disminuir los contagios y por lo tanto también disminuir la carga hospitalaria y que esto permitiera atender a la población que enfermó por COVID-19 y que lo continúa haciendo de una mejor manera. Esta semana se estará precisamente difundiendo ampliamente la nueva intervención que empezará precisamente a partir del 1 de junio, la nueva normalidad, que es una intervención ya no nacional en el sentido de que es igual para todas las entidades federativas o para todas las regiones, sino que ahora las acciones y las intervenciones comunitarias irán de la mano de la medición del riesgo que tenga cada una de estas para incrementar su transmisión o que ya la estén teniendo. De ahí la semaforización y los colores de estos que en su momento definirán qué acciones o más intensas o menos intensas se llevarán en cada una de las actividades. Esta semana se estará hablando mucho sobre esto para precisamente llegar preparados y que la población tenga toda la información de qué es lo que se debe de hacer en cada uno de los colores del semáforo. Bien, iniciamos nuestra conferencia vespertina número 86 con el panorama internacional, que es la siguiente diapositiva. Bien, 25% sigue siendo una cuarta parte la pandemia activa en todo el mundo. Es una cifra que ha venido prácticamente en las últimas semanas sin mucha modificación. Igualmente los números de distribución en las diferentes regiones de la OMS. América 53%, si hubo un incremento, estábamos normalmente entre el 49 y el 51, si hubo un incremento ahora el 53%, y la región de Europa a su vez tuvo también una disminución de un 25 en el que se encontraba, ahora un 23.2, lo que nos habla de que continúa disminuyendo la transmisión en esta región y que en el caso de las Américas se mantiene todavía esta transmisión reciente y además se ha incrementado en algunos puntos porcentuales en los últimos días. Veamos los números para México en la siguiente diapositiva. 219.164 las personas que han sido clasificadas como casos sospechosos de la enfermedad y por lo tanto ingresaron a un protocolo de estudio, de las cuales 121.613 tuvieron un resultado negativo al virus SARS-CoV-2 y por lo tanto fue descartada la enfermedad de COVID-19, no así en 68.620 personas, que es ahora la cantidad de casos acumulados que llevamos en México, personas que dieron positivo a la prueba contra SARS-CoV-2. Sin embargo, es prácticamente solo una quinta parte, 14.247 casos, los que conforman la epidemia activa en México, es decir, una quinta parte que es la que ha iniciado con signos y síntomas de enfermedad en los últimos 14 días. Así también al día de hoy, con los resultados que se emitieron, se tiene un número actualizado de 7.394 personas que lamentablemente han perdido la vida por las complicaciones que produce COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos la distribución de la carga de enfermedad acumulada, o sea, los 68.620 casos, que para el día de hoy nos dan una tasa de incidencia de 53.7 por 100.000 habitantes. Vemos que el mapa se ha mantenido prácticamente en las mismas escalas durante la última semana, destacando solo que un cuarto estado, que fue Tabasco, se sumó a este rango de 3.000 o más casos, que es el rango más alto de colores que tenemos en el mapa. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos esta misma carga, pero distribuida en orden descendente, para poder identificar rápidamente cuáles son los estados que han acumulado la mayor cantidad de casos. Esto vamos a ver que cambia cuando en su momento veamos la siguiente diapositiva, en donde vemos ahora sí la epidemia en México, la distribución de estos 14.247 casos.
Como pueden ver, hay colores oscuros menos intensos. La mayoría de los estados todavía no ha rebasado el rango de los 500 casos, pero en la medida que se empiecen a presentar las epidemias de manera regional y en las entidades federativas, esto podrá ir cambiando, así como otros estados que están en colores oscuros, podremos ver cómo regresan a colores más claros. En la siguiente diapositiva vemos esta misma distribución en orden ascendente. Ciudad de México y Estado de México son los que hasta el momento mantienen también la epidemia activa o la mayor carga de enfermedad dentro de la epidemia activa en México. Otros estados todavía se mantienen en números bastante bajos, por menores de 500 casos, como lo comentábamos. En la siguiente diapositiva veremos ahora sí la distribución de la tasa de incidencia acumulada, 11.1 al nivel nacional, pero también distribuida en todas las entidades federativas, y podemos notar que el mapa prácticamente se ha mantenido también con una tendencia de colores similares, esto en referencia a los casos en los últimos 14 días. La siguiente diapositiva, nuevamente la tasa de incidencia acumulada de manera descendente. Ciudad de México y Tabasco son en este caso ya por tasa de incidencia los que se mantienen a la cabeza de la transmisión, y aquí sí lo podemos comparar porque estamos en una base poblacional. Veamos la siguiente diapositiva. Son las lamentables defunciones que han ocurrido, están distribuidas por la fecha en que sucedieron, 7.394 defunciones, teniendo en cuenta que el día de hoy hay todavía 595 defunciones con una muestra de laboratorio que está pendiente de resultado y que por lo tanto podrá incrementar la carga en algunas de las fechas en las que se vayan confirmando. Aún así tuvimos una reducción de las defunciones pendientes que teníamos el día de ayer. La siguiente diapositiva vemos las defunciones distribuidas por entidad federativa. Ahí podemos ver claramente cuáles son las entidades en donde han ocurrido más defunciones, dado que estamos hablando de número de defunciones y no de una tasa. Esto también en su momento pudiera explicarse como en Ciudad de México y Estado de México, que son también las que concentran, sobre todo en la zona del Valle de México, la mayor cantidad de la población en México, pues lógicamente representa también esta carga de defunciones, así como los colores naranja claro que nos avisan que pudiera todavía haber un incremento de defunciones para cada uno de estos estados, de estas 595 que están todavía por confirmarse o descartarse dependiendo del resultado de la prueba. La siguiente diapositiva podemos ver nuestra curva epidémica, 28.931 casos sospechosos, 68.620 confirmados, y cuando vemos, apilamos a ambos por fecha de inicio de síntomas, independientemente del color, podemos ver que esa tendencia todavía continúa hacia arriba. Sobre todo, siempre lo hemos dicho, los últimos días son días en donde todavía puede haber más casos, dado que no necesariamente una persona demanda atención médica en las primeras 24 horas de haber iniciado con los signos y síntomas, recordando que esta distribución es precisamente por la fecha de inicio de síntomas. Vamos a ver cómo se sigue comportando esta curva. La siguiente diapositiva veremos nuestra carga acumulada. El incremento de las últimas 24 horas fue de 4.2%, fueron 2.764 los casos que se confirmaron, y podemos ver la tendencia en las barras de color naranja que están en la parte inferior. Pasamos ahora